en el cual nos vemos tal cual. ¿Usted se ha visto en un espejo? ¿Verdad que se ve diferente en la mañana de la tarde? Antes de bañarse y después de bañarse, ¿verdad? Y nos vemos perfectos, o sea, tal y como somos, ahí vemos nuestro rostro. Y cuando vemos la palabra de Dios, también nos vemos tal y como somos, ¿verdad? No hay nadie mejor que nos pueda definir o pueda decir cómo es nuestra vida que la palabra de Dios. En la mañana hubo un canto que a mí me gusta mucho, se llama Dios tiene el control. ¿Usted lo ha escuchado? ¿O lo ha cantado? Yo no sé quién lo compuso, pero y en este caso del canto decía Dios tiene el control, pero fíjese cómo dice: Dios tiene el control de mi vida, ¿verdad? Dios tiene el control de mi vida. Dios tiene el control de mi familia. Dios tiene el control de mi trabajo. Dios tiene el control de mi tiempo. Si usted se fija, este tipo de control que Dios ejerce en la vida de todos, nosotros creemos que tenemos el control de nuestra familia, ¿verdad? De nuestro tiempo, de nuestras finanzas, ¿sí? Nosotros creemos que somos unas personas que dominamos, que tenemos todo en control, ¿verdad? Incluso hay quien dice, no, pues yo tengo todo en control. O sea, todo está bien, o sea, yo tengo en mi casa, todo está en control. Y yo quiero decirle que estamos equivocados. Que ese día que yo estaba escuchando el canto y que empecé a reflexionar, pensaba precisamente en mi vida, porque yo muchas veces creía que yo tenía el control en mi familia, en mis finanzas, en mi trabajo, en mi negocio, ¿verdad? Mi inteligencia me hacía pues que fuera, que viniera, que fuera a hacer buenos tratos y todo ese rollo. Y sin embargo, cuando estaba escuchando ese canto, yo pude decir, en verdad, Señor, que tú tienes el control. Tienes el control de lo que a mí me sucede, tú tienes el control de lo que sucede en mi casa, de lo que sucede en mi trabajo, porque a veces las circunstancias en nuestro trabajo son difíciles y sin embargo vemos de una manera maravillosa cómo esa situación cambia y se torna en bendición, cuando a veces pensamos que la situación está difícil y se convierte en una bendición. Y yo le daba gracias al Señor y le decía, Señor, tú tienes el control. Yo comencé a confesar esto y le dije, de veras, Señor, tú tienes el control, ¿verdad? Y me imaginaba así, diciéndole o dándole el control de mi vida al Señor. Decía, tú tienes el control. Yo te entrego el control de mi vida, ¿sí? Yo te entrego el control, que tú controles lo que sucede en mi casa, que tú controles lo que sucede en mi negocio. Yo confieso que todo es porque tú así has querido, porque tú estás queriendo que así suceda, ¿sí? No es porque yo soy inteligente o no es porque yo hago las cosas mal, es porque tú tienes el control de lo que me está pasando. Y muchas veces hay gente que no cree en Dios y no cree que lo que estamos diciendo en este lugar o lo que dice la Biblia sea cierto. Sin embargo, yo quiero decirle que Dios tiene el control a pesar de que no crean, a pesar de que no crean la palabra de Dios. Dios de cualquier manera tiene el control. Y le voy a decir por qué. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en el capítulo 4, hay una serie de ordenamientos. Dice los holocaustos por los pecados, así más o menos dice el texto. Y hay una serie de ordenanzas. El Levítico es cuando Dios le está dando las leyes a Moisés, ¿verdad? Le está diciendo y cómo tienen que ordenar y cómo tienen que actuar. Entonces,
Le voy a decir así a grandes rasgos, porque son muchas cosas las que dicen ahí. Yo le estoy diciendo el texto para que usted lo lea, si usted quiere conocer más de la palabra. Pero mire, dice ahí, si el pueblo ha pecado, dice, si ha pecado, si ha quebrantado alguno de los mandamientos de Dios, dice, si ha fallado, si ha hecho lo malo, dice, y lo descubren, y se descubre lo que hizo mal, dice, entonces tendrá que traer un sacrificio, tendrá que traer una ofrenda para sacrificarla. Y lo dice, se va a degollar, habla de becerros, habla de corderos, habla de carneros, ¿sí? Habla de palomas, dependiendo de cuál haya sido la falta. Entonces dice que se va a degollar y que la sangre se va a vertir en un lugar donde se va a expiar, ¿sí? Donde va a ser el puesto del sacrificio, y también la carne y todo lo que en sí el cuerpo, ¿verdad? También va a ser sacrificado, dice. Será puesto en un holocausto, se encenderá el fuego y el olor, dice que subirá al cielo y Dios lo recibirá como un olor grato. Dice, entonces la sangre, dice, hay muchas formas que se va a aplicar, se le va a poner en el óvulo de la oreja, se le va a rociar, ¿verdad? Diferentes maneras, dice, pero la sangre viene a redimir. ¿Usted entiende qué es redimir? Limpiar. La sangre viene a limpiar, ¿sí? La falta, cualquiera que haya sido. Entonces Jesucristo viene y toma el lugar del sacrificio. En el Antiguo Testamento, el pueblo siempre que pecaba tenía que hacer un sacrificio y tenía que llevar cualquiera de estos animales, dependiendo de la falta, tenía que llevar uno de estos animales, sacrificarlo ahí en el templo. El sacerdote lo sacrificaba, subía el olor grato a Dios y le eran perdonados sus pecados. Entonces Jesús dice que cuando Él vino a la tierra, Él toma el lugar del sacrificio, ¿sí? Él toma este lugar y empieza una era diferente. ¿Por qué Él toma el lugar? Bueno, Él lo toma porque el pueblo necesita ser limpio de sus pecados, de todos sus pecados necesita ser limpio. Y entonces había una necesidad de que para que pudiera ser limpio el pueblo de sus pecados, necesitaban siempre un cordero, y dice que tenía que tener 1 año y que tenía que ser sin defecto, ¿sí? No tenía que tener defecto. Entonces el sacerdote lo tomaba, lo sacrificaba, vertía la sangre y venía el perdón de los pecados. Jesucristo sabía esto y Él toma el lugar, porque dice que Él va a tomar el lugar de este sacrificio para el perdón de los pecados de todo el pueblo, pero lo iba a hacer una vez y para siempre. Ya no iba a ser necesario que todos estuviéramos trayendo sacrificios, animalitos. Imagínense hoy que venimos a la reunión todos con sus chivos y sus becerros y sus tortolitos y todo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todos hemos pecado. Entonces imagínense aquí todo ahí, pues no, ¿verdad? Y uno ahí que trae uno de esos becerros medios ariscos y que ande corriendo por todos lados. Pero no, dice la palabra que Jesucristo tomó este lugar del sacrificio, del animalito y Él se ofreció. Yo en la mañana, Chuy estaba hablando de esto y pues a mí me impactó algo que dijo, porque él decía que Jesús, o yo lo estaba pensando también, parte de lo que él dijo, yo lo relacioné, lo amplié, o Dios me lo estaba dando. Yo pensaba, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si Jesús no hubiera muerto de esa manera como fue? Usted sabe que fue todo un proceso,
donde lo tomaron preso, lo exhibieron públicamente, le azotaron, le hicieron muchas cosas, lo hicieron sufrir antes de que fuera muerto. Qué fácil hubiera sido que se muriera de un paro cardíaco, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros queremos morir mientras que estamos dormidos? ¿Verdad? Usted quiere morir así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni se siente. ¿Cuántos se han muerto así? Nadie, ¿verdad? Pero todos quisiéramos morir de esa manera. Yo así le he dicho al Señor: Señor, cuando te acuerdes de mí, que me tenga que ir contigo de noche, Señor, porque luego aparte tengo el sueño muy profundo, menos me voy a dar cuenta. Ya nada más cuando despierte ya estoy con Él, ¿verdad? Porque usted se imagina, bueno, siempre que hablan de que se murió alguien y todo esto, pues que se murió quemado, y uno piensa y dice: ay, qué muerte tan difícil, ¿verdad? O algún otro tipo de una enfermedad dolorosa que se pasan días o años batallando con esa enfermedad, también es doloroso y sufre uno y todo ese rollo, ¿verdad? Y fíjense que Jesucristo, Él tomó el lugar de este animalito, ¿sí?, del cordero, y Él sufrió. Y yo quiero decirle que Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Él sabía que tenía que sufrir, que su muerte tenía que ser mediante un sufrimiento para que nosotros pudiéramos encontrar ese perdón de nuestros pecados, para que se pudiera hacer efectivo lo que dice aquí la Escritura, que Él tomó el lugar del sacrificio. Pero Él sabía, fíjese, que con su sangre que iba a ser derramada, nosotros íbamos a tener perdón, que nuestros pecados iban a ser perdonados. Yo quiero decirle que cuando Él estaba haciendo eso, Él estaba pensando en usted. Él estaba pensando en cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros pensamos: ¿cómo es esto? Si Él no nos conocía, si todavía no nacíamos, si todavía faltaban años y años para que nosotros estuviéramos aquí, pudiéramos salir a la luz, ¿verdad? Faltaban años y años, y sin embargo Él estaba haciendo un sacrificio. Él estaba rompiendo con algo que estaba, para darle otro sentido y darle un sentido diferente a la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cuándo se hace realidad esto? Bueno, esto se hace realidad, esta muerte cobra vida cuando nosotros comenzamos a vivir dentro de la voluntad de Dios, dentro del control de Dios. Mire, cuando Él hizo este sacrificio, Él estaba tomando el control de la vida de cada persona, porque era la única manera de que Él pudiera realmente tomar control. Tenía que romper con la maldición, o con la ordenanza, con ese mandato de que todos los que habíamos pecado, los que habíamos fallado, teníamos que estar trayendo siempre un cordero. Entonces Dios hace algo diferente. Dios le da un giro, ¿sí?, y cambia la situación, pero él tiene que entregar su vida a cambio entrega su vida para poder tener el control de la muerte, para poder tener el control de cada persona, de lo que está sucediendo. De esa manera Él podía manejar las situaciones en la familia. De esa manera Él puede manejar las situaciones a nivel mundial, de todo, ¿sí?, del trabajo, de las finanzas, de todo. Pero este es a nivel, pues ahora sí que universal. Sin embargo, lo que a mí me interesa es en mi vida cómo Jesús se está manifestando. En mi vida cómo Jesús realmente tiene el control o no tiene el control. En su vida, ¿quién tiene el control? ¿Usted o Jesús? ¿Quién lo tiene? Hay una cosa que me impactó en la mañana.
me hizo pensar, me hizo reflexionar mucho. Dice aquí la escritura es clara, yo decía que es como un espejo, es clarísimo, ¿sí? No deja lugar a dudas. Muchas veces nosotros cuando estamos platicando entre nosotros decimos, te voy a ser bien sincero, mira, te voy a decir la neta, ¿verdad? Y estamos platicando y muchas veces aún diciendo no somos lo suficientemente claros. Aún diciendo las cosas, no decimos las cosas como son. Nos quedamos con algunas cosas dentro, ¿sí? Y yo quiero decirle que la palabra de Dios es clarísima. No deja lugar a dudas. Desde el inicio hasta el final. Dice qué nos va a suceder en cada cosa de nuestra vida. Si actuamos de una manera, si actuamos de otra, la Biblia es clara y nos dice cuál es la paga, qué es lo que vamos a recibir. Muchas veces nosotros cuando hablamos con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, y luego estamos ministrando, le decimos, mira, lo que siembras, eso cosechas. Dice la Biblia también, eso nos dice. Y dice, por sus frutos los van a conocer. Dice muchas cosas, pero hay algo que a mí me impactó. Yo quisiera que leyéramos Gálatas 5:16. Ese sí quiero que lo leamos juntos. ¿Lo tiene? Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué clara es la palabra de Dios, ¿verdad? Es clarísima. Aquí nos dice una cosa, que debemos de andar en el Espíritu. Hay dos cosas que son importantes. Dice, debemos de andar en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Y esta es una lucha que tenemos todos los cristianos. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne y se oponen. Nosotros queremos hacer el bien, ¿sí? Eso es vivir en el Espíritu. Cuando queremos hacer el bien, cuando queremos hacer las cosas de Dios, cuando queremos obedecer la palabra de Dios. Los deseos de la carne son los que hacen que hagamos cosas diferentes a lo que es andar en el Espíritu o hacer la palabra de Dios. Y es una lucha. Y todos tenemos esta lucha. Sin embargo, muchos nos estamos engañando a sí mismos. Nosotros nos estamos engañando, ¿sí? Y hemos sido negligentes y hemos dejado que la cosa así como que pase, no hay ningún problema. O sea,
venimos a las reuniones el jueves o el domingo y estamos aquí en un tiempo muy especial. Hace unos momentos estábamos en la presencia de Dios alabando y dándole gracias y entrando en su presencia. En la mañana tuvimos un servicio precioso, la presencia de Dios y ministrándonos a nuestro corazón. Ese es estar en el Espíritu, precisamente porque estamos ministrando a Dios. Pero durante la semana tenemos problemas y andamos en muchas cosas, cada quien en sus cosas, ¿sí? Cada quien viviendo de alguna manera, nuestra familia siendo de una manera, con problemas, con disensiones, con divisiones, en nuestro trabajo igual, en nuestro negocio, en nuestras relaciones interpersonales, con problemas, con nuestros hijos. Bueno, cada quien sabe cómo está. Y aquí dice la palabra de Dios que hay muchas cosas que si nosotros las hacemos, no vamos a entrar al reino de los cielos. Y así dice, sencillamente, no vas a entrar, punto. Y hoy en la mañana que lo estaba escuchando, a mí me impactó y dije, oye, de veras, quien esté haciendo esas cosas no va a entrar al reino de los cielos. Nosotros podemos pensar o relajar nuestra disciplina, pero la palabra es clara, no vas a entrar. Tú puedes creer que estás engañando, puedes engañar a mucha gente, pero a Dios no lo puedes engañar. ¿Quién tiene el control? Dios. Él sabe cómo está tu vida. Él lo sabe perfectamente. Él tiene el control. Nosotros creemos que tenemos controlada nuestra situación, nuestra vida, ¿sí? Creemos que todo está bien, pero quiero decirte que tú no tienes el control. Y al final de cuentas, solamente van a entrar al reino de los cielos los que estén haciendo las cosas bien, los que estén viviendo conforme al Espíritu. ¿Cuál es la máxima de un cristiano? La máxima de un cristiano no es hablar en lenguas. Es importante hablar en lenguas, pero no es la máxima. La máxima de un cristiano tampoco puede ser sanar enfermos o echar fuera demonios. Esa no es la máxima de un cristiano. La máxima de un cristiano es estar en el reino de los cielos, ¿o no? Eso es lo máximo, o sea, estar en la presencia de Dios y vivir con Él todo el tiempo, la eternidad. Eso es. Y fíjese, le voy a decir quiénes no van a entrar al reino de los cielos. Ya lo leímos, pero quiero repetirlo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Y qué dice? Cosas semejantes a estas. Dice, y quien tales cosas hace, no va a entrar al reino de los cielos. Esta es una palabra fuerte. ¿Pero qué prefiere? ¿Que le digan la verdad o que se la mareen? Es preferible que nos digan la verdad, ¿no? Siempre hemos dicho, bueno, mire,
Resulta que cuando un enfermo empieza a sentir síntomas graves, va con el doctor o platica con un amigo o con su esposa, con su esposo, y luego le dice: oye, si por alguna razón yo estoy enfermo así de gravedad, no quiero que me oculten las cosas, quiero que me digas la verdad. Y luego van con el doctor y están ahí delante del doctor, le enseña toda la radiografía, los análisis y los exámenes y todo ese rollo, y le dice el doctor al esposo o a la esposa, al que está bien, no al enfermo: oiga, quiero hablar con usted a solas. Obviamente cuando le dicen eso es porque la cosa está grave, ¿verdad? Y ya cuando están a solas le dicen: mire, el cuadro clínico pues es muy desalentador. Su pareja solamente le quedan 6 meses de vida. Y se sale esta persona pues toda triste y angustiada y diciendo: ¿cómo le voy a decir la verdad? Sin embargo, se la tiene que decir, o le oculta las cosas, se la marea. No, no te preocupes, estás malito, pero si te tomas esta pastilla todos los días y haces esto, pues ahí te la puedes llevar, aunque sabe dentro de sí que va a morir. Y el otro está confiado de que no va a pasar nada, ¿verdad? De que la cosa es así. Ahora yo le pregunto a usted: ¿usted qué preferiría? ¿Que le dijeran la verdad o que se la marearan? Que se la marearan, que me dijeran la verdad. Pues le voy a decir una cosa: la palabra de Dios no nos marea nada. La palabra de Dios nos dice las cosas tal y como son, porque hay una cosa muy importante. Por ahí mi abuelita tenía un cuadro, y ese cuadro a mí me daba miedo cuando lo veía. Era un cuadro que tenía, y que ese cuadro tenía al principio, bueno, como dos caminos, y en uno era un camino donde había así como espinas y todas esas cosas, y se veía que la gente iba caminando ahí con dificultad, ¿verdad? Y había otro donde se veía que era un fiestonón, pero sabroso, ¿verdad? Iban cuates así muy trajeados y con uno así como un lente que se ponían aquí en su ojo, y lo tenía con una cadena de oro, y acompañado de mujeres bonitas y bien vestidas, y cuates del circo, y otro que iba borracho así con una botella, y bueno, se veía que iban así caminando, ¿verdad? Pero esos dos caminos, llegaba un momento donde se cruzaban, y estaba un señor que me dijeron que era San Pedro. Cuando pues es que un día: oye, pues explícame ese cuadro, ¿verdad? Entonces San Pedro estaba ahí, pero se veía que era una cola tremenda, o sea, la que había para llegar hasta donde estaba San Pedro. Pero San Pedro estaba ahí con una mano así, ¿verdad? Y a uno les decía que se fueran hacia un camino, y a otro les decía que se fueran hacia el otro. Los que les decía que se fueran para allá, al ir caminando, sus vestidos iban cambiando, los vestidos de pobre y todo eso que aparecían ahí, iban cambiando, y eran unos vestidos blancos, así como de las chicas que están aquí, ¿verdad? Cambiaban un vestido blanco, y todos ya al ir caminando, más adelante ya no se veía si eran hombres o mujeres, porque todos tenían un vestido igual. Pero iban y se veía que era una cola también grande, y llegaban a un lugar donde estaba un trono y se veía la cosa bonita. Y el otro camino se veía que los llevaban jalando, ¿verdad? Ya después de que llegaban ahí con San Pedro, los llevaban jalando, y los llevaban algunos encadenados y todo esto, y llegaban a un lugar donde había fuego y los aventaban, y empezaban a llorar, y se les veía los rostros de dolor, ¿verdad? Se les veía rostros de dolor. Y yo quiero decirle una cosa: yo siempre que veía ese cuadro, pues la verdad sí me daba temor. Y yo decía: pues yo quiero ir en
en ese camino donde hay espinas, ¿verdad? Yo quería ir en ese camino donde hay espinas. ¿Por qué? Porque yo decía, ese camino pues, lleva para acá, y al final se ve que están muy a gusto, y en el otro donde había puro reventón, que era aquí, los llevaba a un lugar donde sufrían. Entonces yo decía, pues no, yo quiero eso, ¿verdad? Cuando yo empiezo a leer la Biblia, eso yo lo veía ese cuadro antes de ser cristiano. Cuando me hago cristiano y empiezo a leer la Biblia y veo esto, yo le decía al Señor, Señor, y le sigo diciendo, Señor, yo quiero vivir en el Espíritu. Quiero hacer lo que dice la palabra de Dios. Lo bueno, ¿verdad? Porque aquí en la Biblia dice que los que hacen estas cosas no van a entrar al reino de los cielos. Y esta es una tristeza, porque imagínense, aquí estamos, no sé, pudiéramos estar 300 personas o 400 personas, no sé cuántos somos, 300. Pero de los 300 que estamos aquí, ¿cuántos creemos que estamos bien? ¿Y cuántos realmente estamos bien? Porque una cosa es lo que nosotros creemos y otra cosa es lo que realmente es. Nosotros podemos creer que estamos bien, que venimos a la iglesia y que todo está bien. Hoy en la mañana nos decían que tomemos una decisión: o somos fríos o somos calientes. Decía, porque los tibios, dice, Dios los va a vomitar de su boca. ¿Quiénes son los tibios? Los que no son fríos, los que no son calientes. Nosotros debemos de saber exactamente qué es lo que va a suceder. Y si nosotros estamos seguros de que es lo que queremos, pues adelante, dice el Señor. Dice, mira, yo quisiera que tú te decidieras, y si vas a hacer frío, pues sé frío, nada más. Y si eres caliente, sé caliente, pero no estés a la mitad. No te quedes a la mitad de nada. El domingo es un día de la familia, donde pues se van a divertir y todo ese rollo. Y los cristianos lo dedicamos al Señor. Venimos aquí, hacemos muchas cosas durante el día, pero dedicamos un tiempo al Señor. Este tiempo que dedicamos al Señor, que no sea para acallar nuestra alma, lo que está dentro de nosotros que nos dice, estás mal. Alguien dice nuestra conciencia, pero nuestra alma es la que nos redarguye y nos dice, estás mal, busca a Dios. Y venimos aquí y creemos que con levantar las manos, con cantar, con alabar a Dios y con escuchar la palabra de Dios, pero estamos escuchando la palabra de Dios y al mismo tiempo estamos pensando en otras cosas. Lo que está afuera, lo que nos preocupa. Y no estamos realmente con el corazón entregado a Dios. Yo estaba pensando en la mañana y estaba viendo de toda esta lista, ¿qué hago yo? Y quiero decirle que encontré algunas cosas que yo hago. Y yo las hago. Y yo dije, tengo que dejar de hacerlas, porque si no, no voy a entrar al reino de los cielos. Y hay una cosa que es muy importante, aquí dice, y cosas semejantes a estas no están aquí. Yo no veía la drogadicción. Aquí no dice los drogadictos, pero un drogadicto es igual a un borracho, ¿verdad? Y así hay muchas cosas que no están aquí, pero quiero decirle
que si usted las está haciendo y son semejantes a esto que está aquí, usted tampoco va a entrar al reino de los cielos. Hay algunas cosas que nos salvan y hay otras cosas que definitivamente nos condenan. Dios es un Dios de amor, Dios siempre nos perdona, Dios está dispuesto a perdonarnos. Sabe que Él dio su vida por nosotros. Ya no necesitamos traer corderos, ya no necesitamos eso, ya no necesitamos ir con el sacerdote y decirle: aquí está mi ofrenda para que se limpien mis pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si usted ha hecho o está haciendo alguna de estas cosas que acabamos de leer, yo quiero decirle que Jesucristo en esta tarde nos puede limpiar, puede cambiar nuestros vestidos y hacerlos blancos, puede cambiar nuestra situación y darnos vida, y podemos estar seguros que si hoy, en este día, alguno muere, podemos estar seguros que vamos a ir con Él. Mientras estamos haciendo cualquiera de estas, pero mire, yo quiero decirle, ¿alguien cree que, por ejemplo, los adúlteros es un pecado gravísimo? No, ellos no van a entrar al reino de los cielos. Pero aquí dice que los celosos tampoco. Y quiero decirle que es igual. Es exactamente igual. Los mentirosos tampoco. A lo mejor usted dice: no, pues yo no soy homosexual, ni soy adúltero, ni soy hechicero, ni soy hereje. No, pues no hay problema, estoy bien. Pero aquí dice que los que hacen pleitos, los que tienen enemistades, los que se enojan, dice, iras, los envidiosos, los borrachos, los celosos, no van a entrar al reino de los cielos. Y no hay una clasificación de qué es más y qué es menos. Simplemente es los que hacen tales cosas. Solamente. Yo quiero decirle, y yo en la mañana, cuando hubo el tiempo de la administración, yo le daba gracias a Dios y le decía: Señor, gracias por esta palabra. Yo decía: gracias de veras, porque nos hablas claro. Pudiéramos estar hablando del amor de Dios todo el tiempo. Pudiéramos estar hablando todo el tiempo de los milagros de Dios, de que Dios va a resolver nuestros problemas, de que Dios nos va a amar, de que Dios nos va a perdonar, de que todo lo que le pidas al Padre en su nombre te lo va a conceder, de que en el cielo hay una morada para ti, y que las calles de oro, y que todas esas cosas, puras cosas bonitas, ¿verdad? Pudiéramos pasárnosla hablando de eso y hablando de eso y hablando de eso. Y hoy, mientras escuchaba la palabra de Dios, cómo nos confrontaban y nos decían: ¿sabes qué? También hay riesgos, también hay peligros, también es tiempo de que cambiemos nuestra forma de vida y nos decidamos a ser calientitos, estar viviendo en el Espíritu todo el tiempo. ¿Qué hay en mi vida? Yo me preguntaba: Señor, soy impaciente, soy enojón, a veces he hecho mentiritas blancas. ¿Usted ha echado mentiritas blancas? Pues son igual que las negras. ¿Ah? La mentira es nada más así, mentira. Señor, a veces he tenido pleitos. Usted se ha enojado cuando se le meten así y se hace de ser chilango y va atrás de él y le va pitando. Dice, son pleitos
envidias. Y yo quiero decirle una cosa. En verdad que yo le daba gracias a Dios porque decía, gracias porque nos hablas con la verdad, Señor. Porque yo me sentiría defraudado si todo el tiempo nos estuvieran hablando de cosas buenas, de cosas bonitas. No, mire, usted no se preocupe, usted va a estar en el cielo. Mire, Dios es bueno, el amor de Dios lo limpia todo. O sea, es verdad todo eso. Pero también es cierto que nosotros tenemos una responsabilidad. Debemos de vivir en el Espíritu. Hay una lucha, es cierto. Hay una lucha con nosotros mismos, con nuestra carne. Nuestra carne quiere que hagamos cosas que le satisfagan, pero esa satisfacción va en contra del Espíritu. Entonces llega un momento en que nosotros tenemos que decidir qué hacer. ¿Cómo voy a vivir? ¿A quién voy a satisfacer? ¿Qué es mejor para mí? ¿Qué es mejor para mí? ¿Qué es mejor para mi familia? ¿Sí? Yo hoy en la mañana incluso, yo le estaba diciendo, Señor, tú tienes el control. Yo te voy a ceder el control de mi vida en esta tarde. Mientras que estábamos orando en la mañana, yo le estaba cediendo muchas cosas de mi vida, mis deseos, mis anhelos. Le decía, Señor, te los entrego, porque tú sabes qué es mejor para mi vida. ¿Qué me conviene más? Tú lo sabes. Porque si tú diste tu vida por mí, si tú te humillaste por mí, soportaste dolores, hiciste tantas cosas para que yo pudiera vivir, para que yo ya no tuviera necesidad de traer un animal a que lo sacrificaran para que me perdonaran. Y ahora me basta con decirte, Señor, perdóname. Señor, que tu sangre me limpie de todo pecado. Y así sucede. Dios me limpia de todo pecado. Pero Él espera una respuesta de mi vida. Dios está esperando que yo le responda de alguna manera. Que yo le pueda decir, Señor, en verdad yo quiero cambiar. Si tú me has traído aquí y tú me estás confrontando, tu palabra me está confrontando con las cosas que están mal y que no hay vuelta de hoja, es claro, no voy a entrar al reino de los cielos. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿A qué vengo aquí? Si sigo mintiendo, si sigo haciendo, es un círculo vicioso en el que estoy. Le pido perdón, me voy y lo vuelvo a hacer. Le pido perdón, me voy y lo vuelvo a hacer. ¿Quién se está haciendo tonto? Yo. Dios no. Aquí dice su palabra qué va a suceder. Y yo le decía, Señor, yo te entrego el control de mi vida, el control de mi familia, el control de todo lo que está alrededor mío. Y yo quiero tener una respuesta con Dios. Y decía, Señor, yo quiero vivir como un cristiano comprometido. Un cristiano decide dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. Tal vez nos cueste trabajo cambiar nuestro carácter. Tal vez nos cueste trabajo dejar de hacer lo malo para comenzar a hacer lo bueno. Pero esto me recuerda a Zaqueo. Zaqueo era un hombre que todos lo conocían, que era un hombre malo. Era un hombre que se había aprovechado de mucha gente, y todos lo conocían. Y Jesús lo ve y le dice, ven aquí, Zaqueo. Y baja Zaqueo y está delante del Señor. Y antes de que Jesús le diga qué onda con su vida, Él le dice, mira, Señor, si a alguien le he hecho algo, se lo voy a regresar multiplicado. ¿Sí?
Fíjese cuál era la respuesta. Nada más estar delante de Jesús. Él solito decidió cambiar su estilo de vida. Estar bien con Dios y estar bien con las demás personas. Y quiero decirle qué es lo que debemos de hacer nosotros. Estar bien con Dios y estar bien con las demás personas. Yo quisiera que usted cerrara sus ojos. Cierre sus ojos. Yo he estado hablando mucho en este momento. Y muchas veces la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, actúa sin decir muchas cosas. Porque la palabra de Dios es como un espejo y nos muestra realmente cómo estamos. Y en esta noche, en esta tarde, nos hablaba de cuál es o cuál puede ser nuestra situación, nuestra vida. Y si estamos haciendo algunas cosas, también nos dice cuál es el final de nuestro camino, hacia dónde nos lleva. Y el estar viviendo esa doble vida, aparentando cuando venimos aquí a este lugar que somos algo, y cuando estamos fuera somos de otra manera. Eso nos va a llevar solamente a un lugar donde vamos a sufrir eternamente. Pero Dios quiere que usted viva con Él. Dios quiere que eternamente usted sea feliz, pero para eso necesita que usted camine conforme a su palabra. En este momento yo le pido que usted examine su vida y se dé cuenta qué hay dentro de su vida. Si hay alguna cosa que le impidiera estar con Jesús, si usted muriera en esta noche, hubiera algo que le impidiera a estar con Jesús, yo le quiero decir que hoy es un día especial para usted, porque hoy usted tiene la oportunidad de reconciliarse con Él, de decirle: Señor, yo quiero que tu sangre me limpie de mis pecados, que tu sangre quite toda ofensa, todo pecado. Señor, que tu Espíritu Santo tome control de mi vida. Yo quiero vivir en el Espíritu, hacer las cosas que te agradan, vivir para ti, Señor. Viviendo de esta manera, yo he creído que tengo el control, que todo está en control. Yo he creído que manejando la cosa así, ocultando algunas cosas y demás, he creído que tengo el control. Pero yo sé que el único que tiene el control eres tú. Y en cualquier momento puedes apagar mi vida y puede perderse mi vida. Pero Señor, en esta tarde yo te quiero entregar el control. Yo quiero reconocer que tú tienes el control de mi vida. Quiero vivir dentro de ese control, Señor. Quiero vivir dentro de esa atmósfera del Espíritu, de no hacer cosas malas, de no hacer cosas que me pueden traer un sufrimiento eterno.
Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Y le voy a pedir que siga hablando con Dios, que le pida perdón, que le pida perdón. Dígale así: Señor, perdóname porque yo he hecho esto y esto. Ahí en lo secreto usted dígale las cosas que usted ha hecho, las cuales se está arrepintiendo, y Dios está limpiando en este momento. Pero es importante que usted se mantenga así todos los días, que usted pueda valorar que el sacrificio que hizo Jesús, que el haber entregado su vida por nosotros, tiene sentido, porque ahora nosotros somos libres de la muerte. Ahora nosotros somos libres. Nuestra alma tiene descanso. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Dios tiene control. Dios tiene control en mi vida, en mi alma y en mi ser. Dios tiene control. Levante sus manos y vamos a entonar este canto. Cierre sus ojos, por favor. Dígale de su corazón: Dios tiene control en mi vida, en mi alma y en mi ser. Dios tiene. Entrégale ese control, confiéselo. Dios tiene control. Dios tiene control en mi vida, en mi alma y en mi ser. Señor, te entregamos en este momento el control. Señor, toma el control de mi vida. ¿Por qué no le dice: Señor, toma el control de mi vida? Señor, toma el control de mi alma. Toma el control de mi familia. Toma el control de mi carácter. Toma el control de esas cosas que me están alejando de ti, Señor, que me han separado de ti, Señor, que han separado nuestra relación. Señor, toma el control de mis finanzas, de mi negocio, de mi ser, de mi esposa, de mi esposo, de mi lengua, de mis ojos. Señor, toma el control. Yo te lo entrego a ti, Señor. Reconozco que sin ti no soy nada, Señor, y que sin ti mi vida no tiene sentido, Dios. Señor, toma el control, Jesús.
Dios tiene